Listo. Eh, Muy bien, ustedes me indican cuándo arrancamos. You are now unmuted. Muy bien, perfecto. Gracias, Víctor. Gracias You por la are now invitación. muted. Bueno, como habíamos platicado, la nueva versión de Node.js, versión 14, ya está disponible. Vamos a poderla descargar ya directamente desde la página, como la última versión. Major releases bring major innovations. Eso es muy cierto en la mayoría de deploys. Y también es cierto para lo que es Node.js. La agenda de versiones. Actualmente, el consorcio de Node.js tiene planificado mantener esta versión, la versión 14, como la versión actual, a partir eh, del 20 de octubre. Pasa a ser la versión del Long Term Service, lo cual nos indica que va a estar con nosotros durante un buen tiempo. Por lo menos tienen planificado mantenerla con vida hasta abril del 2023, lo cual pues nos va a dar bastante tiempo para poder utilizarlo y explorar cuáles son algunas de las nuevas, algunas de las novedades que incluye actualmente. Correcto. El primer paso es, sí, le tuve que ir a dar en la nuca a Netflix. Eh, El primer paso, pues, es que actualicemos nuestras versiones locales, podamos ver cuáles son las opciones que tenemos. La primera opción es, pues, descargar el instalador o el paquete desde su página oficial. La segunda opción es, pues, aprovechar NPM para poder hacer una actualización a través del Package Manager. Muy bien. Voy a asumir que a este momento, pues, nosotros ya tenemos la versión actual y voy a continuar. Vamos a empezar a platicar sobre la parte de reportería. Para esto, quisiera pasarme a mostrarles mi escritorio y voy a compartirles mi pantalla completa. Por favor, me indican si la pueden ver. Muy bien. Los reportes de diagnóstico fueron agregados como una función experimental en Node.js desde la versión 12, pasando a un estatus estable ya actualmente en la versión 14. Los reportes de diagnóstico se generan cada vez que nosotros tenemos, un segundo, cada vez que nosotros tenemos un evento, ya sea una excepción o un error fatal. Dichos reportes contienen información muy útil que podemos aprovechar para entender cuáles son los problemas ya durante la ejecución de nuestras aplicaciones web en producción. Algunos problemas pueden ser desde crasheos, que nuestra aplicación se muere, un bajo rendimiento, por ejemplo, que respondan muy lentas, pérdidas de memoria o un uso elevado del CPU, después dentro de toda la infinidad de otros problemas que pueden ocurrir. Eh, Como un punto de aclaración, si bien el reporte pues actualmente no señala cuál es el problema exacto o cuáles son las soluciones que nosotros deberíamos de tomar, sí nos dan muy buenas sugerencias o muy buenos puntos de diagnóstico en donde podemos empezar a hacer nuestro análisis forense de conocer cuál es el problema. La gran ventaja ahora es que anteriormente estos reportes
se presentaban como un módulo aparte del NPM y nosotros teníamos que asociarlo como una referencia a cada uno de nuestros proyectos. Entonces, generalmente, pues nunca se aprovechaban al tiempo completo. Sin embargo, pues el consorcio de Node.js se dio cuenta de que pues estos reportes son muy útiles, no solo para los proyectos que están realizando, sino para cuando se envían notificaciones de issues o reportes del propio Node.js, por lo que pues decidió alojarlo dentro del stack, dentro del core de Node.js. Lo que están viendo ustedes ahorita en pantalla es cuáles son los parámetros o reportes que se pueden solicitar durante el tiempo de ejecución de Node.js. El primero es Report Uncount Exception, el cual ocurre cuando dentro de nuestra aplicación sucede una excepción que no estamos manejando desde ninguna parte de nuestro código. Entonces, en lugar de perder esa excepción y dejar que continúen los errores, nosotros lo podemos capturar y podemos analizarlo posteriormente. La siguiente opción es, bueno, no aparece acá, pero sí aquí está, es Report on Fatal Error. Esto nos genera reportes de diagnóstico cuando ocurre un error fatal. Este tipo de errores generalmente tienden a ser errores internos o errores que pues no dependen de cómo desarrollamos nuestra aplicación, sino cómo ya esta se comporta dentro ya del entorno de ejecución. Entonces, como lo que venimos a ver aquí es demos y código, vamos a ver un par de casos de prueba. El primero se refiere a excepciones no capturadas, el segundo se refiere a errores fatales y el tercero se refiere a cómo puedo yo aprovechar esta herramienta para generar los reportes sin esperar a que ocurra un error. Por ejemplo, si yo quiero mantener un flujo de auditorías constantes y poderlo analizar a través de algún tipo de herramienta, qué sé yo, algún stack como Elk o con Elasticsearch y Kibana y poder llevar un monitoreo constante del ciclo de vida de mi aplicación. Entonces, les voy a mostrar mi pantalla. Yo tengo un par de ejemplos previos. Muy bien. Los cuales, pues, para poderlos hacer de forma más rápida y precisa, eh, los tengo aquí en una pequeña app. Para poder desarrollar esta aplicación de prueba de la forma más simple, lo que incluimos dentro de nuestro proyecto como dependencias es Express y Notebook para poder irlo viendo de forma más rápida. Bien, vamos a empezar a explorar algunas de las aplicaciones que tenemos actualmente funcionando. Esta es nuestra plantilla de aplicación. Nada fuera de este mundo, algo muy básico. Simplemente recibimos un requerimiento, un request, perdón, y mandamos un response. Estamos conectados a la puerta 8080. Entonces, ups, REST App Ever. Nada fuera de este mundo. El primer tipo de error que nosotros vamos a explorar es,
Por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se acaba la memoria? Sería un tipo de error fatal que nosotros podemos ahora capturar y podemos analizar con más detalle. Entonces vamos a ver qué es lo que dice nuestra aplicación de error fatal. Básicamente lo único que yo tengo acá es pues unas pequeñas funciones con plántico que lo que buscan es ocupar espacio en memoria, un gran espacio en memoria, arriba de lo que tiene soportado pues nuestra ejecución de Node. Para entender funcionan los llamados eh, a estos reportes, tenemos que ver nuestro, eh, nuestra ejecución con los siguientes parámetros. Si se dan cuenta, nosotros estamos llamando, lo voy a hacer de aquí, no voy a utilizar el npm, el package, simplemente vamos a utilizar Node, la forma más sencilla, vamos a poner report y vamos a agregar esta pequeña opción acá. Esto lo que hace es reducir el tamaño de lo que espera mantener en memoria Node y lo vamos a dejar a 4. Vamos a ejecutar asumiendo que esta aplicación nos va a generar un error. Entonces, si se dan cuenta, vamos a poder visualizar acá cuál es el resultado que vamos a obtener. Muy bien. Entonces, tenemos npm room. Vamos a ver. Creo que al parecer no le gustó. Vamos a ejecutarlo de como estaba ya diseñado. Muy bien. Empieza a correr. Muy bien. La aplicación crashó. Control. Vamos a ver. Bien. Lo bueno es que tenía preparado acá un reporte de error. Como lo pueden ver, el reporte de error no es nada más que un archivo JSON, el cual dentro de su encabezado contiene cuál fue el error que ocurrió, cuál es la excepción que arrojó, en qué momento se dio, y nos da un montón de información desde la versión de Node hasta información de la máquina local o la instancia donde se está ejecutando y parte del stack de cómo ocurrió el error, cómo fue que se dio el problema y mucha información. Lo interesante de esto es que no necesitamos venir y detener nuestras instancias para poder entender cuál fue el error que ocurrió y poder hacer un debugging de cuál es la situación que nos está dando. Entonces, una vez tenemos nosotros estos reportes, podemos aprovecharlos para buscar más cómo resolver el problema. Vamos a probar con este siguiente. El siguiente error es atrapar una excepción que está arrojada dentro de nuestro código. Por ejemplo, una excepción. Y vamos a ver qué es lo que contiene el código de esta, de esta aplicación. Segundo, solo compongo esto.
Aquí estamos. Bueno, simplemente pues vamos a levantar Express y pues vamos a simular que ocurrió una excepción pues en tiempo de ejecución, digamos, y que pues lo estamos arrojando como un error. Entonces, para esto, pues simplemente vamos a verificar en nuestro package cómo es que estamos haciendo la llamada con el parámetro de atrapar una excepción, pues, no capturada. El secreto de este reporte está en este parámetro. Muy bien. Entonces, corremos y pues podemos ver que ya nos aparecen aquí toda la pila de nuestros reportes con los errores que nos está generando. Entonces lo voy a pausar para que podamos ver ahora cuál es la diferencia con los nuevos reportes que nos está generando y poder entender qué fue lo que sucedió. Lo primero que vamos a notar es que aquí aparece ahora dentro del trigger la palabra exception, lo cual nos está diciendo que ocurrió pues una excepción no capturada. En el event vamos a poder ver la información o el message que la exception incluye. Podemos tener información sobre cuál fue la línea de comando que generó dicha excepción. Podemos nuevamente tener información sobre cuál es el entorno, eh, cuál es la información sobre la instancia que estamos ejecutando actualmente. Y pues nuevamente, pues a partir de ahí vamos a tener bastante información para entender cuál fue el problema que ocurrió. En algún momento, pues a mí me gustaría poder generar estos reportes sin la necesidad de que tuviera que pasar un error. Por ejemplo, a mí me interesa llevar un monitoreo de cuál es el estado de salud de mi instancia actual. Entonces, un segundo, para poderlo ver, voy a borrar un poco todos estos errores que tuvimos acá. Vamos a ver. Vamos a limpiar aquí un poquito. Listo. Y para entender cómo usarla, vamos a ver este otro ejemplo. Nuevamente, supongamos que estamos levantando pues nuestra aplicación con Express y por alguna extraña razón intentamos acceder a un folder, a una carpeta, la cual pues definitivamente no existe. Entonces, generalmente esto nos va dentro de un bloque try catch, nos va a generar un error y el cual podemos almacenarlo dentro del el archivo de error que nosotros podamos definir. Entonces, el gran secreto o la carnita de este ejemplo se encuentra en esta línea, en el processReport.writeReport, el cual, pues, si se dan cuenta, nos da toda la información sobre cuál fue el error que ocurrió y nos va a almacenar en el filename el nombre del el archivo con el error que sucedió. Además de poderlo guardar en un archivo separado de log, podemos obtener la información de dicho reporte
para poderla aprovechar y pues hacer varias cuestiones con ellas. Yo aquí simplemente lo estoy devolviendo dentro del response para poder ver cuál es el resultado que vamos a obtener. ¿Qué más podemos hacer? Podemos enviar esta información eh, a alguna instancia de servidor de monitoreo que se va a encargar de persistir esa información e irla consultando e ir monitoreando el estado de salud de mi stack. Entonces, bueno, ejecutémoslo y miremos qué podría ser la respuesta o el resultado. Para ejecutarlo, pues simplemente vamos a hacer, o ejecutémoslo pues. Ups, perdón. Vamos hablando del... Listo. Supongamos que nuestra aplicación está ejecutándose como normalmente esperaríamos. Y nosotros queremos, muy bien, generar ese reporte de resultado. Entonces, vamos a obtener un error aquí, pues lamentablemente Opera me indica que pues ocurrió el error. Sin embargo, yo puedo ver el resultado, pues acá. Reporte de diagnóstico. Nos dice que ahora pues ocurrió dentro como un evento de JavaScript API. No es una excepción, no es un error fatal. Podemos obtener nuevamente pues toda la información de dónde es que ocurrió, en qué versiones y cómo fue pues lo más importante ahorita, el stack de las llamadas de error. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí automáticamente nos incluye cuál es la información sobre qué fue lo que sucedió. Y nos dice pues que no existía el folder, pues no hay folder, ¿no? Entonces, nuevamente, esta es información muy útil que de la cual podemos disponer ahora automáticamente sin la necesidad de instalar nuevos módulos dentro de nuestras aplicaciones y que nos ayudan a resolver un montón de problemas que puedan tal vez no ocurrir durante la etapa de desarrollo, pero sí durante la etapa de producción. Voy a regresar un momento a la presentación. Entonces, vamos a ver. Muy bien. El siguiente punto dentro de nuestra agenda es darle un vistazo, poder revisar eh, cuáles son algunas de las nuevas características que incluye la versión 8.1 de V8. ¿Sí? Muy bien. Algunas de las nuevas funcionalidades disponibles directamente desde Node.js consisten en el nuevo operador de optional chaining.
Eh, Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que podemos utilizarlo y para qué es que sirve. También vamos a ver qué significa Newlish Coalescing, para qué nos puede servir y algunas nuevas características que nos incluye la parte de internacionalización. Muy bien. Optional chaining. El operador ahora de signo de interrogación, puntito, nos permite escribir ahora expresiones más cortas y simples cuando tenemos la necesidad de evaluar si existe un atributo o no para poder acceder a otros atributos. Es cuando hablamos por ejemplo, atributos o objetos encadenados, ¿sí? Tenemos un objeto, ese tiene un objeto interno mapeado a un atributo y podemos tener varias cadenas, hacerlo recursivo. Y no tenemos la seguridad de que esa jerarquía se vaya a cumplir siempre al 100%. Entonces, ¿qué podíamos hacer hasta hace poco? ¿O qué hacemos normalmente? Generalmente lo que verificábamos era si el atributo del objeto existía y luego, a partir de ahí, verificábamos si el objeto, el atributo, el otro atributo también estaba definido. Si eso ocurría, pues ya finalmente lográbamos operar, procesar o devolver el, el otro atributo. Para resolvernos esto, pues, eh, la gente de V8 pues consideró que era buena idea aprovechar un nuevo operador, el cual básicamente verifica si está definido, por ejemplo, el atributo dentro de este objeto, y si sí lo está, verifica si puede acceder a este otro atributo. En el caso de que eso no se cumpla, pues simplemente lo que se va a hacer va a retornar indefinido, va a retornar undefined, lo cual pues aunque no nos resuelve el problema, que fue lo que sucedió, por lo menos va a evitar que ocurran otro tipo de errores o excepciones que tal vez no están manejadas y que nos podrían generar que nuestra aplicación pues crashee. Entonces, para ver un ejemplo de cómo funciona esto, voy a volver a compartir mi pantalla. Y me voy al Visual Studio. Bien, vamos a cerrar esto. No, poco, poco, y eso tampoco. Muy bien. Vámonos a nuestro archivito de prueba. Bien, este archivito de prueba tiene varias cosas bien interesantes que podemos ir aprovechando. Lo primero que voy a hacer, pues, es bien, perfecto. Nuevamente, simplemente tenemos una instancia de Express que tiene, pues, varios endpoints configurados donde vamos a ir haciendo algunas pruebas. Imagínense usted que tenemos un objeto, el cual, pues, tiene definido un atributo que está mapeado a otro objeto que tiene otro atributo. Y este otro objeto, pues, tiene el valor de optional chaining. ¿Sí? Muy bien. Cuando nosotros, por ejemplo, tratamos de acceder a ese atributo de la forma común y corriente a través del operador punto, pues vamos a obtener aquí pues el resultado correcto, el resultado válido. Asumiendo que estamos intentando llegar a un atributo que no está definido, como en este caso, deberíamos de obtener aquí un error o por lo menos un indefinido, ¿sí? Cuando utilizamos ya el operador de optional chaining, en este caso vamos a obtener el mismo resultado correcto, porque al final pues estamos viendo al mismo atributo. Cuando lleguemos a este punto,
vamos a obtener como resultado, pues, que ahora nos aparece indefinido, porque pues ya estamos aprovechando este valor. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver en pantalla? Vamos a ver eh, en la consola, vamos a ver pues este objeto con los valores que al final obtuvo. Entonces vamos a correrlo. Muy bien, ahí estamos. Vamos a dar una vueltecita a la consola para poder ver qué fue lo que nos devolvió. Este es el objeto que nos devolvió. Si se dan cuenta, pues en los dos casos válidos, correctos, funciona pues como normalmente esperaríamos que lo hiciera. Ahora bien, cuando tenemos un atributo que falla porque no lo encuentra, obtenemos un define. Y lo mismo obtenemos cuando utilizamos el operador de optional chaining. Pusiéramos aquí desconocido. En este caso obtendríamos ahora un error. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Básicamente es un atributo indefinido y desde ese atributo indefinido tratamos de llegar a otro atributo indefinido. Entonces, guardamos. Y ejecutemos nuevamente la aplicación y vemos que pues es lo que vamos a obtener de resultado. Aquí obtenemos un error de atributo desconocido. Esto ocurrió. Vamos a ver. Esto ocurrió por esta parte. Esta parte de acá, pues, nos genera, si se dan cuenta, nos dice la línea 15. Línea 15, línea 15. Muy bien. Así que, pues, lo único que voy a hacer ahorita en este momento es corregir eso. Muy bien. Volvemos a guardar, vuelvo a guardar, vuelvo a ejecutarlo. Y ahora, pues, pareciera que no ocurrió nada, ¿no? Aunque acá no encuentro el atributo, si se dan cuenta, este atributo sigue sin existir. Y este otro mucho menos. Ahora, lo que nos está devolviendo sigue siendo undefined. Entonces, esto va a evitar, en cierta medida, que nuestras aplicaciones fallen cuando ocurren este tipo de operaciones. Y ya después es condición nuestra evaluar cuando esos tipos pues, sean indefinidos. Más adelante vamos a ver el siguiente operador para poder hacer más comparaciones con este tipo de datos. Este operador del optional chaining no solo se aplica a los atributos, sino que podemos aplicarlo también a lo que son los métodos o otro tipo de atributos dependientes de un objeto. Por ejemplo, ¿qué sucede si ahora yo tengo un método que no esté definido? Si se dan cuenta, pues simplemente no tengo este método no existe. Y lo que nosotros deberíamos de ver dentro de nuestra consola es que el método indefinido, pues ahora nos aparece indefinido y ya no nos genera un error o problema que pudiera generar si yo lo tuviera así. Perfecto. Muy bien. Voy a continuar entonces. El siguiente operador es el operador de Neulich Quadrant. Este operador fue desarrollado, fue incluido, digamos, como una alternativa al utilizar el operador OR
cuando nosotros necesitamos asignar a una variable eh, la comparación de un valor si existe o si en caso no existe su valor por default. En casos, por ejemplo, como estos, había un problema. Cuando el valor que nosotros estábamos comparando en realidad era un valor que pudiera tomarse en cuenta dentro de los datos. ¿Cómo así? Eh, JavaScript entiende como valores falseables, digamos, valores falseables al valor cero. Entonces, y el valor cero y el valor de cadena vacía. Lo cual, si yo hubiera puesto esto, aunque el cero podría ser un valor válido dentro de mis datos, me lo toma automáticamente como falso y me asigna el 25. Eh, el operador de doble interrogación viene a resolver ese tipo de situaciones, dado que este operador solo verifica, y esa es otra gran diferencia, solo verifica si el operando izquierdo es nulo o es indefinido. Y nos cambia un montón la comparación. Al ser nulo o indefinido, eh, en esta situación, el número que asignaría es el cero. Entonces, pues miremos cómo ya funciona con un breve ejemplo. Vuelvo a compartir mi pantalla y me voy a movilizar hacia el ejemplito que tenemos acá. Bueno, básicamente lo que tengo aquí es eh, un objeto de valores devueltos a través de los operadores, donde podemos empezar a hacer algunas comparaciones. Primero es, ¿qué sucede si yo tengo aquí un nulo? Si yo el primer valor que voy a comparar del lado, como operador del lado izquierdo, es nulo. En un operador OR, pues yo asumiría, bueno, no yo, ¿verdad? Sino que, bueno, JavaScript asume que este es un valor falseable y lo que nos va a devolver, pues es valor. De la misma forma se comporta este operador con el operador null. ¿Qué sucede si ahora es indefinido? Bueno, pues el OR lo asume también como un valor falseable y lo que me devuelve es otra vez valor. Eh, el operador de doble interrogación se comporta de la misma manera y aquí es donde nosotros vamos a ver algunas diferencias. El cero para el operador OR es un valor falseable, asume como un valor falso. Puede ser porque lo compara como dato binario entre 0 y 1, ¿verdad? Y eh, nos va a retornar valor. Sin embargo, si yo necesito que ese valor cero también sea considerado como un valor válido, yo puedo utilizar el operador de doble interrogación. Y esto es muy importante porque depende de cuál es nuestro requerimiento y cuál es el escenario en el cual lo vamos a poner en práctica. Tenemos que considerar mucho si es el cero podría ser uno de los valores válidos y si no lo estamos utilizando como eh, un valor falso. Pasemos a los empties, la misma situación. Y yo considero que la cadena de caracteres vacía se refiere a un valor que pueda ser falseable, pues puedo utilizar el operador OR y así automáticamente pues le asignaría el valor por default. Si ahora yo quiero que esas cadenas vacías se comporten realmente como un dato que podría esperar de los resultados, pues yo debería utilizar este otro operador. Entonces, aquí nosotros asignaríamos empty a este valor. Ahora bien, aquí pasa algo bastante interesante. ¿Se recuerdan? El operador de doble interrogación solo verifica si es nulo o si es indefinido. Vamos aquí arriba. Entonces, ¿qué sucede si yo lo que estoy pasando es realmente falso? El operador OR hace bien el trabajo al decir, bueno, si esto es falso, pues yo asigno el valor que tengo aquí del lado derecho.
Ahora bien, el operador de doble interrogación lo toma como, bueno, este valor falso realmente puede ser un valor válido. Por ejemplo, si yo estuviera esperando obtener resultados booleanos de alguna operación booleana, sí que eso signifique que el operador puede, el valor es el valor por default. Entonces, yo aquí logro obtener el valor falso. Lo mismo sucede pues con arreglos y lo mismo sucede con bloques vacíos. Entonces, pues miremos qué resultado es el que nos daría ya ejecutar este pequeño ejemplo. Voy a copiar esto para no tener que escribirlo. Y miremos cuál es el resultado que obtenemos en la consola. Muy bien. Nuevamente nos vamos a nuestra consolita para poder ver el console log de qué fue lo que nos devolvió esta operación. Y efectivamente podemos ver que cuando nosotros aplicamos el 0 y obtenemos el valor 0, cuando nosotros utilizamos una cadena vacía, pues obtenemos la cadena vacía. Y cuando nosotros eh, utilizamos el falso como un posible valor, como un valor que nosotros podríamos esperar dentro de nuestros resultados, pues miramos que sí, efectivamente, pues lo asigna como esperaríamos. Parte o cuestión interesante de esto, voy a parar, ¿no? Es que estos valores o estos atributos yo ya los tengo presentes directamente desde Node. Por lo tanto, yo no necesito recargar a mi transpilador, ya sea Babel o cualquier otra cosa que esté utilizando, para que él me genere la salida correspondiente para ese operador. Simplemente, pues, ya Node en su versión última ya lo reconoce y lo acepta y lo toma como debe ser, aprovechando pues que ya también abraza la última versión de V8, por ejemplo. Como prueba, vamos a ver. Eh, Vemos que esto es... You are now unmuted. You are now muted. Vemos que tenemos esta jerarquía de estos anidados. You are now unmuted. You are now muted. Nos retorna el valor que nosotros hacer ciertos tipos de validaciones. Cuando los valores que yo espero del lado izquierdo eh, pueden malinterpretarse como valores falseables. Por ejemplo, el cero aquí, o cadenas vacías, o incluso cuando yo esperaría recibir el valor false como uno de los valores de mis resultados, y que eso simplemente no implique que es un valor falseable. Entonces, bueno, ya al ejecutar este código, nosotros obtenemos este resultado. Si se da cuenta, pues, este aquí, este acá. Es lo que exactamente obtuvimos acá. Entonces depende mucho otra vez del caso de uso que nosotros estemos implementando, donde nosotros tenemos que decidir, bueno, el cero o la cadena vacía o incluso el valor falso, qué es lo que representa. Y había pasado a comentarles ahorita que eh, la ventaja de tener estos operadores actualmente ya directamente desde Node
es que no necesitamos recargar a nuestro transpilador, o a Babel, si le queremos poner nombre, para que pueda realizar estas operaciones, ya que están directamente disponibles de lo que es Node. Entonces, les estaba mostrando ahorita, pues, que si yo intento mostrar en consola un atributo que no existe, de otro atributo y otro atributo más, pues, simplemente voy a obtener un error. Sin embargo, pues, y ahora aprovecho esto. Yo tengo una manera, entonces, ahora un poco, digamos, un poco más segura de que eso no quiebre y que eso no sea, no nos genere, pues, otros tipos de problemas. Bien, regreso a la presentación. Hasta el momento, jóvenes, ¿hay alguna duda? Aparte de que, ¿por qué no se escucha bien o por qué no se escucha, no se mira, esa es la parte del video? Muy bien, asumo que no tenemos dudas ahorita hasta el momento con lo que ya vemos. Y regreso a la presentación. ¿Qué otras cuestiones tenemos interesantes dentro de la nueva versión de V8 para poder jugar con ellas? Tenemos la parte de internacionalización. Entonces, la parte de internacionalización va dirigido hacia aplicaciones con audiencia global. Entonces, permite que podamos mostrar, eh, que podamos ver datos dependiendo del contexto de nuestra región. Entonces, imagina que usted tiene una aplicación que necesita ejecutarse de manera adecuada en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, eh, la primera cuestión que tenemos acá es display names. Esto nos permite mostrar traducciones coherentes, tanto de los nombres de idiomas, de nombres de monedas, nombres de regiones y métodos de escritura, ¿sí? Entonces, esto nos ahorra un montón de carga al ya estar disponible, básicamente directamente, porque no necesitamos mantener módulos extras para poder realizar estas funciones, estas operaciones, ni tampoco tener que nosotros lidiar con todos los cambios en, en las situaciones geopolíticas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, toda la información que se genera a partir de esto lo genera el, ¿cómo se llama? El consorcio de Unicode, el CLDR, Unicode Common Local Data Repository. Dentro de las referencias de esta presentación les voy a pasar algunos links para poder ver qué es lo que necesitamos para poder adoptar eso ya de una manera más completa. Muy bien, vamos a ver, pantallita. Tenemos display names. Datetime format. Ok, funciona bastante similar. Lo que necesitamos es poder para poder eh, asignarle cuál es la localidad y cómo queremos nosotros ver los resultados. Entonces, esto también nos ayuda mucho con cómo necesitamos nosotros ver información de tipo fecha y hora de una manera más automática, digamos, con respecto a la localidad que tenemos. Vamos a un ejemplo, miremos cómo funciona esto. Nuevamente, a nuestra pequeña aplicacioncita. Entonces, vamos a ver You are now unmuted. que simplemente lo único que yo hago acá es obtener la fecha actual. Ok, You are now muted. obtener la fecha actual y vamos a
mostrarla en los diferentes formatos que puedan necesitarse. Note que ni siquiera estoy pasándole un formato establecido por mí, sino que simplemente le indico cuál es la localidad que yo voy a utilizar para poderlo mostrar. Esto por motivos de facilidad, pues directamente mandémoslo a la consolita y miremos cuál es el resultado que nos puede obtener. Muy bien. Tenemos un OK. Y aquí obtenemos los resultados. Entonces, note que para el formato de Estados Unidos, o en inglés, Estados Unidos, pues mantenemos mes, día, año. Para el formato aquí en Guatemala, pues es día, mes, año. Para el formato francés es día, mes, año, pero siempre respetando que sean la cantidad de caracteres correctas. Y así, podemos ir utilizándolo e irlo aprovechando para hacer más internacionalizables nuestras aplicaciones. Regreso a la presentación. Y vamos a ver el último tema. Ahorita de momento. Vamos a ver si nos da tiempo. Async Local Storage. Muy bien. ¿Para qué nos sirve el Async Local Storage? Actualmente Async Local Storage nos ayuda a administrar el contexto a través de llamadas asíncronas. Básicamente el proyecto de Node.js ha estado trabajando en una API para ayudar a administrar el tema del contexto cuando estamos manejando pues llamadas asíncronas en varias versiones. Entonces, las personas que estarán familiarizadas con Node.js sabrán que pues Node.js no estaba diseñado realmente como multithreading, sino como single threading. Solo tenía un hilo de ejecución. Entonces, manejar procesos asíncronos a veces se volvía un poquito dolor de cabeza. Entonces, esta API lo que provee es algo que se llama hooks asíncronos, async hooks. Y pues eso fue introducido a partir de versiones anteriores, pero ya a partir de la versión 14 ya se presenta como una versión estable. Entonces, miremos cómo funciona esto con un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplo rápido. No sé si todavía nos dará tiempo, pero eh, vámonos a la Sync Storage. Nuestro ejemplo de Sync Storage. Voy a probar esto. Miremos pues, yo creo que dentro de las nuevas características de Node.js, esta es una de las más importantes y una de You las are que now más unmuted. deberíamos de explorar para poderle sentir el gusto. Ok, You are now muted. déjeme compartir mi pantalla y, y listo. Miremos. Bien, listo. Empecemos a ver. Básicamente el script de nuestro ejemplo es esto. Tenemos un HTTP y ahora lo que vamos a aprovechar son los async hooks para obtener el async local storage. De este local storage lo que hacemos es pues instanciarlo y vamos a crear una pequeña funcióncita ahí para llevar los logs con el ID, que es un mensaje. Y aquí vamos a ver qué es lo que llevamos en el ID del storage, del local storage. Bien, creamos el servidor, obtenemos el request y el response, no hacemos nada con el request. Acá, simplemente dentro del almacenamiento asíncrono, incrementamos el ID en 1 para poder ir viendo pues, las diferencias. Y cuando hacemos eso, pues pasamos una arrow function, con la cual únicamente lo que vamos a hacer es mostrar que se inició.
Presupongo usted aquí que tiene un montón de operaciones asíncronas, qué sé yo, llamadas a otros servicios, llamadas a diferentes cosas, pero que sea síncrono. Y lo terminamos. Bien, entonces, muy bien. Vamos a observar acá cómo es que se comportó nuestro pequeño ejemplo. Vemos que siempre mantuvo pues la información del ID que estábamos llamando tanto para el inicio como al final. Entonces, esto varía mucho de cómo es que se fueron ejecutando o cómo se fueron terminando los procesos. Generalmente a veces aparece 01, 01, 01, 00, 11, 11, 00. Pero lo importante notar es que mantiene la coherencia con las llamadas asíncronas y con el almacenamiento asíncrono. Entonces, creo que ya por el tiempo, eso era lo que tenía preparado para mostrarles hoy, jóvenes, para poder eh, tener una pequeña noción sobre qué es lo que podemos encontrar ahora dentro de la nueva versión. You are now unmuted. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias ahí You are now muted. por acompañarnos y muchísimas disculpas por haber tenido esos inconvenientes con el audio y con la presentación de mi pantalla. Eh, Sin embargo, pues espero que se hayan llevado alguna de las píldoras que tratamos de presentarles durante esta presentación. No sé si tendrán alguna consulta o alguna duda. You are Muy now bien, si unmuted. no, si no tenemos ninguna duda a este momento, pues simplemente solo recordarles cuáles son eh, el espacio publicitario. Algunos de los próximos cursos que se presentarán dentro de Academic para el mes de junio. Empezando con el martes 2 con introducción al desarrollo web con CSS, HTML y JavaScript. Aplicaciones empresariales con Angular. Y introducción a la programación con Java 11 y aplicaciones web con Java. Entonces, si no hay ninguna consulta a este momento, pues, Víctor, te agradezco muchísimo y te devuelvo la batuta.